Las primeras cuatro evidencias del Espíritu Santo. Es nuestro tema. Gálatas capítulo 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Ya hemos dicho que el fruto del Espíritu no es algo que el creyente pueda producir por sí mismo, sino que es algo que le es dado por Dios, mediante su Espíritu Santo. Además, hemos dicho que estas cualidades son dadas a cada creyente. No les es dada una de estas virtudes y otras no, sino que les son dadas todas en un mismo paquete. Estas cualidades nos son dadas para nuestro desarrollo integral como cristianos, y todas ellas deben manifestarse en nuestro estilo de vida. Y tenemos además el deber de cultivarlas y de comportarnos conforme a ellas, ya que no nos han sido dadas como adorno, sino como herramientas que nos ayudarán a vivir la vida cristiana. Podríamos decir que esta es la luz a la que se refiere el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte cuando dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 16. Así que estas cualidades nos irán moldeando hasta hacernos semejantes a Cristo en nuestro estilo de vida. Pues esta es la meta del cristiano: ser como Cristo. Como dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y este crecimiento es posible gracias a que hemos sido injertados en el árbol, el olivo real que es Cristo. Y de él recibimos los nutrientes cada día para ir desarrollándonos como auténticos discípulos suyos. Y es por eso, precisamente, que hemos recibido de él el fruto del Espíritu. Porque sin el Espíritu Santo, la vida cristiana es imposible. Juan capítulo 15, versículos 1 al 17. Esta fue la razón por la cual el Señor dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuera a fin de que hiciera su aparición en el mundo el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, el cual estará con nosotros, garantizando de esta manera que no hemos sido dejados en orfandad por causa de su ausencia. Juan capítulo 16, versículo 7 y Juan 14, 18 corroboran eso. Así que el amor, el gozo, la paz y la paciencia son las primeras cuatro manifestaciones del Espíritu en la vida del cristiano. Y fíjese que no es por casualidad que el amor encabeza esta lista de las primeras cuatro evidencias del Espíritu Santo, pues las otras tres evidencias que le siguen, o sea, el gozo, la paz y la paciencia, son el resultado de esta clase de amor. O sea que el amor es en sí la raíz del fruto del Espíritu, y de él fluyen todas las demás manifestaciones. Veamos en detalle cada una de estas evidencias del Espíritu, de estas cuatro evidencias. Primeramente vamos a ver el amor como el fundamento de todo. Como hemos dicho, el amor es el primero en esta lista, pues de él dependen los demás elementos, o más bien, los demás elementos son en sí el amor en acción. Como sabemos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que la palabra griega que se utiliza aquí para definir el amor es la palabra ágape. Para definir el amor, los griegos utilizaban varios términos. Cuando se iban a referir al amor romántico, utilizaban la palabra eros.
Cuando querían expresar el amor que sentían por sus familiares y amigos, utilizaban la palabra filia. Cuando se referían al cuidado que debían manifestar en acción en favor de sus seres queridos, la palabra utilizada era estorge. Pero démonos cuenta de la gran diferencia que existe entre estos tres tipos de amor que hemos mencionado y el amor ágape. El amor ágape es un amor superior que está por encima de todas las cosas, pues nos impulsa a amar hasta a aquellos que no lo merecen. Y esta es una norma que nos obliga a actuar aún en contra de nuestros propios sentimientos. Este amor ágape es el amor de Dios. Así que no es cualquier amor. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Esta es la esencia de Dios. Es lo que Dios es en sí, lo que mejor define a Dios. Es el amor. Y este es el amor del que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Cuando el apóstol escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto, lo hace para enfrentar el problema que se había presentado en esa iglesia respecto de la admiración que sentían estos hermanos por el don de lenguas. Algo que a ellos les parecía espectacular. Todos en esa iglesia querían tener ese don. En el día de hoy existe aún esta tendencia en algunas congregaciones que pretenden etiquetar el grado de espiritualidad de una persona por el nivel del don de lenguas que manifiesten. Así que este no es un problema nuevo, sino que es algo que viene creando grandes estragos en la vida de las iglesias desde el principio de la fe cristiana. La falta de amor que se manifiesta en este tipo de conducta que había en esta iglesia fue lo que impulsó al apóstol Pablo a escribir en los términos tan duros. Ninguno de los dones espirituales tiene razón de ser si no se practica en un espíritu de amor, incluyendo el don de lenguas. Por eso el apóstol dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1. O sea, todo se reduce a un sonido sin sentido, a un ruido que lo único que produce es molestia e inconformidad. Aun cuando esas lenguas fueren angelicales, el tener esta capacidad no es lo que demuestra que una persona tiene el Espíritu Santo, sino que lo que demuestra que una persona tiene el Espíritu Santo es que manifieste el fruto del Espíritu en su comportamiento, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y es el amor el mayor de todos los frutos. La evidencia por excelencia de que una persona está siendo guiada por el Espíritu Santo. Es por esto que el apóstol concluye que sin amor, nada somos. Dice él, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13:2. Así que sin el amor ágape, que es al que Pablo se refiere aquí, el amor de Dios, cualquier cosa que hagamos no nos sirve de nada, dice el apóstol. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13:3. De tal manera que todo esfuerzo es en vano si no hay amor. El Señor Jesús exigió a sus discípulos que se dieran a conocer al mundo por el amor que se tenían entre ellos. El amor debe ser la marca distintiva de los cristianos. El amarnos los unos a los otros es el mandamiento nuevo que el Señor dejó a sus discípulos. Jesús quiere que los que lo siguen a Él se amen como Él nos ha amado.
dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, versículos 34 y 35. Mirad cómo se ama. Esa era una exclamación famosa históricamente atribuida a los no creyentes de la antigüedad que, asombrados por la forma como los cristianos de entonces se trataban, declaraban el amor que se manifestaba. Tertuliano, un escritor cristiano del siglo II, dio testimonio de que lo que distinguía la fe cristiana era el amor que se tenían los hermanos unos a otros. Debemos recordar de qué manera vivían los cristianos primitivos, que compartían sus bienes y hasta eran capaces de ofrendar sus vidas para beneficiar a sus hermanos. Usted puede leer esto en Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13, en los versículos 4 al 6, entonces hace una descripción del amor diciéndonos 2 cosas que el amor es y 8 cosas que el amor no es. Él dice, el amor es sufrido, el amor es benigno. Pero al mismo tiempo, él dice que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, que el amor no se envanece, que el amor no hace nada indebido, que el amor no busca lo suyo, que el amor no se irrita, que el amor no guarda rencor, que el amor no se goza de la injusticia. Y cuando llegamos al versículo 7 de 1 Corintios 13, Pablo menciona 4 cosas más que el amor es. El amor es fuerte, el amor es creyente, es optimista y duradero. Y al llegar a 1 Corintios 13, versículos 8 al 10, nos damos cuenta que el amor está por encima de cualquier don espiritual. Pablo establece en 1 Corintios 13, 11 y 12 que los dones espirituales pertenecen a esta vida temporal, a este tiempo en el que esperamos la eternidad, que es a donde pertenece el amor. Y finalmente concluye en 1 Corintios versículo 13, capítulo 13, versículo 13, exclamando con verdadera fe que lo más importante es el amor. En segundo lugar, veamos el gozo, que es alegría que trasciende las circunstancias. Aun si no existiese algún motivo para estar alegre, estemos alegres siempre. Este es el espíritu del gozo verdadero del que habla el apóstol Pablo en Filipenses 4:4 cuando dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La dicha de ser cristianos es tan grande que no necesita ninguna otra motivación para vivir que no sea la certeza de estar seguros en Cristo. Y esta convicción del Espíritu Santo en el creyente es algo que se registra en toda la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando leemos en Nehemías, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, Nehemías 8:10. Fíjese que las circunstancias por las que pasaba la nación de Israel no eran nada halagüeñas. Ellos habían sido redarguidos de sus pecados y la tristeza había invadido sus corazones. Pero Nehemías, a pesar de todos los pesares, estaba confiado de que Dios, que tiene el control de todas las cosas, estaba obrando en ellos para que hubiese un cambio trascendental en sus vidas. Y basado en esa convicción, alienta al pueblo a regocijarse en el gozo del Señor, quien es siempre amoroso y perdonador. Su seguridad no dependía de las cosas de este mundo, sino de la voluntad perfecta de Dios. Pero cuando vamos a los salmos, el salmista era consciente del carácter de Dios y de su amor infinito, y por eso se regocija al celebrar la maravilla de la maravillosa respuesta de Dios a sus ruegos. Y por eso exclama, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Salmos 28:7.
Pero recuerde que el gozo debe estar presente incluso antes de que recibamos alguna respuesta de parte del Señor. Pues esto denota confianza plena en Él y también demuestra que sea cual sea la respuesta del Señor, nosotros estaremos siempre alegres delante de Él y con una alabanza en nuestra boca. A pesar de que el profeta Habacuc cuestionó el accionar de Dios, al final se da cuenta de que es imposible objetar a Dios o contradecirle, pues su justicia es indiscutible. Por este motivo, Habacuc opta por abandonarse en las manos de Dios y regocijarse en medio de las circunstancias adversas por las que pasaba su nación. Y él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3, versículos 17 al 19. Esta es la clase de gozo que solamente puede proporcionar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta es una evidencia extraordinaria que manifiestan los que han confiado sus vidas a nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, veamos la paz y la paciencia, reconciliación y mansedumbre. La paz que se menciona como fruto del Espíritu aquí se refiere primeramente a la reconciliación con Dios. Y esto se define en la Biblia como la justificación, que es el beneficio de la gracia, el don inmerecido que recibimos por manifestar fe en Cristo. Cosa esta que solamente es posible que ocurra mediante la influencia poderosa del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Fíjese que este es un asunto el cual no debe ningún mortal desaprovechar. Pues de no hacerlo, un gran hervor de juicio se acarrea para sí. Sin ninguna esperanza, dice la Escritura, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:27. De modo que este elemento del fruto del Espíritu elimina toda culpa y libera al ser humano del destino fatal del infierno. Pero al mismo tiempo, esta cualidad nos permite vivir en armonía con los demás, de tal manera que procuremos evitar todo conflicto que nos sea posible. Pues el mandamiento que tenemos es el de buscar la paz, no la guerra. Como dice la Escritura, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La paz del Espíritu Santo es una paz que nos permite vivir confiados en medio de cualquier situación. Pues esta paz, como dice la Escritura, sobrepuja todo entendimiento. Filipenses 4:7. La cuarta manifestación del Espíritu en nuestras vidas es la paciencia. Y se refiere a la capacidad de soportar con fe y mansedumbre. Esta cualidad, igual que todo el fruto del Espíritu, es lo que define al nuevo hombre, en contraposición con el viejo hombre, de los que habla el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, donde hace una diferencia entre la antigua vida y la nueva. En este capítulo, el apóstol vuelve a presentar el contraste entre los deseos de la carne y los frutos o el fruto del Espíritu, aunque utilizando otras palabras. Veamos estos versículos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3, versículos 12 y 13. Humildad, mansedumbre y paciencia. Atributos que deben adornar a todo aquel que ha nacido de nuevo. Y ahí mismo el apóstol corona esta lista con el amor, que es el generador de todas las virtudes que él ha mencionado anteriormente. Dios te bendiga.